os cuento un poco el porqué de todo esto. Somos un grupo de teatro o un grupo de amigos que queremos hacer teatro, todavía no tenemos nombre, todavía no tenemos la obra, pero os enteraréis y nos hemos empezado a bucear un poco en la memoria histórica, concretamente en la memoria histórica de Valladolid, porque hay un filonazo auténtico de desmemoria democrática que queremos ir recuperando y queremos teatralizar y trabajar artísticamente con ello. Entonces, a medida que hemos ido tirando y tirando el hilo, nos hemos dado cuenta de que teníamos una laguna vastísima y cuando hemos ido buscando, hemos contactado con la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y muy amablemente nos han informado de absolutamente todo lo que queríamos, nos han dado acceso a las fuentes, nos han regalado libros, un libro que os recomiendo mucho, que se llama Todos los Nombres, que es la memoria de las 7.000 personas, más de 7.000 personas que fueron represaliadas en la provincia de Valladolid. Entonces, para una de las escenas queríamos enterarnos de los lugares donde ocurrió la represión fascista de Valladolid y los lugares de la memoria concretamente, y dijimos, joder, disculpad, pues ya que nos tenemos que enterar nosotros también, y que es una cosa que no debe quedar para 3 o 4 personas, lo abrimos al público y así nos enteramos todos. Entonces, tengo la suerte de presentar a Paco Redondo y a Julio del Olmo de la asociación que hacen un trabajo fantástico. Ahora, por ejemplo, están abriendo una fosa en el cementerio del Carmen. Si no habéis estado nunca, aprovechad, preguntad, o a lo mejor habéis acabado ya, que han estado nuestras compañeras hace poco, y sin más dilación, les cedo la palabra, que es a lo que hemos venido. Buenas tardes. Bueno, la propuesta que se planteó para la charla de hoy, como dice el cartel, era informaros un poco de la cartografía de los lugares en los que se desarrolló la represión en Valladolid y que todavía, digamos, cuando uno pasa por ellos, son perfectamente reconocibles. Algunos de ellos están totalmente sin alterar. Entonces, cuando nos planteamos cómo enfocar esta charla, lo que hemos pensado que lo mejor es ir por orden. Entonces, para ir por orden, nada mejor que empezar cómo se inician los hechos, y con el relato de los hechos, ¿no? Vamos a hacer muy resumidito, pero con ese relato de los hechos es como vais a ir reconociendo estos lugares donde se produjo la represión. Es un poco difícil, ¿eh? Sigue el micrófono un poco difícil. Entonces, como sabéis, la sublevación militar se produce el día 18 de julio en Valladolid y en el resto del Estado español. El 18 y 19 de julio es cuando se produce la sublevación. El día 17 se inicia en Ceuta o Melilla, en algunos lugares, pero bueno, cuando se extiende realmente es el día 18. Entonces, no sé si tenéis conocimiento, esta fue una sublevación militar de alguna manera esperada. Por lo tanto, sobre todo fuerzas de trabajadores, ¿no? Trabajadores y no trabajadores, es decir, fuerzas comprometidas con la democracia, desde días antes ya se reunían en la Casa del Pueblo. 4 o 5 días antes, según tenemos comprobado en sentencias judiciales, cosas judiciales, desde 4 o 5 días antes en gobierno civil se reunían autoridades políticas y trabajadores y otras personas de distintos sindicatos y partidos en la Casa del Pueblo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que estaban esperando armas. De hecho, en aquellos lugares donde llegaron a repartirse las armas, la sublevación no salió adelante. Bueno, pues aquí empezamos por el primer sitio, la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo todavía no estaba inaugurada, estaba en la calle Luis de León y todavía no estaba ya en uso, pero todavía no estaba inaugurada. Esa Casa del Pueblo existe hoy tal cual.
Lo único que se hizo posteriormente es cubrir la fachada con un ladrillo, pero el interior, lo mismo, se ha remodelado en el sentido de revestimientos. No se ha remodelado realmente el edificio. Por lo tanto, en este edificio, que ahora es militar, ahí estuvo ubicada la farmacia militar, luego el servicio de cartografía militar y demás. Ahora es un edificio que está cerrado. Si accedierais a ese edificio, veréis cómo conserva una gran escalinata, como el zaguán, una vez que superas la escalinata, es enorme, ¿no?, con techos muy altos. Donde estaba la farmacia militar a la izquierda es un espacio también enorme, pues porque esos eran espacios comunes de la Casa del Pueblo. Ya en los distintos pisos estaban las secciones sindicales, incluso existían viviendas y demás. Entonces, en este lugar es el sitio donde se reúnen más de 600 personas. El día 19 de julio son detenidas exactamente 571 personas en ese lugar. ¿Por qué estaban allí? Por lo que os acabo de decir, estaban esperando armas. Cuando se aprueba ese reparto de armas, al final no se pudo llevar a cabo, ¿no? Pero estamos solo en los lugares, que es que si no os contaría mucho y es mucha información. Entonces, ahí hay 571 personas. ¿Cómo les hacen salir? Con una ametralladora que se instala en la torre de la catedral y con un cañón que se coloca en la calle La Galera. Entonces, esa ametralladora que se instala a las 5 de la mañana, lo que hace es ametrallar tejados y demás, y el cañón realiza exactamente 7 disparos, y ya a las 10 de la mañana del día 19 salen estas 570 personas. Como son muchas personas, forman 2 cuerdas de presos. Una de las cuerdas de presos va a Chancillería. Ahí tenemos el segundo lugar de memoria. La cárcel de Chancillería ahora es una sede universitaria, ¿no? Esta era una cárcel ya en desuso, era una cárcel muy vieja, las condiciones que reunía eran pésimas, y ahí es donde queda una de las cuerdas de presos. Y la otra cuerda de presos va a la cárcel nueva. La cárcel nueva es la calle Madre de Dios. Todavía está el edificio principal y detrás tenemos económicas y filosofía. Entonces, ese es otro de los lugares. Tanto Chancillería está tal cual como estaba en 1936. Hablo de la fachada del edificio y demás, lógicamente por dentro todo eso está remodelado. Y de la cárcel nueva, ¿no? Ahí todavía tenéis ese edificio principal, ¿no? El edificio donde estaban las oficinas, el edificio donde estaba la guardia de la prisión, todo lo administrativo, etcétera, etcétera, estaba en ese bloque que podéis ver. Por lo tanto, por esa entrada es importante señalar las personas que son juzgadas, 565 personas, y salen para ser fusiladas. Prácticamente todas salen de la cárcel nueva. Por lo tanto, este lugar, ahí hubo cientos de presos, pero además es el sitio donde los presos que han pasado por juicios sumarios salen de allí y son llevados a otro lugar que vamos a hablar de memoria. Todos estos presos son llevados al lugar de fusilamiento. El lugar de fusilamiento, no sé si conocéis San Isidro, el Colegio Narciso Alonso Cortés. Juan Carlos I, hay una ladera, y en esa ladera está el Colegio Narciso Alonso Cortés, antes de llegar al cruce con San Isidro, carretera sur. Ese lugar, exactamente, si vais por la parte de atrás hay un camino, al otro lado de ese camino son dependencias militares, creo que hay piscinas y cosas de estas y demás, pero hay un camino por detrás, y en ese camino por detrás, si os asomáis, lo que veis es el patio del colegio. Bien, pues ese patio del colegio, ese patio donde juegan los niños, era exactamente el lugar donde se fusilaba o se fusiló a estas 565 personas. Por tanto, ahí tenéis otro lugar de memoria según van sucediendo los acontecimientos. Antes de continuar, en ese 18 de julio y 19 de julio hay otro lugar
de interés y sobre todo que las huellas de lo que sucedió es visible a fecha de hoy. Es el Ayuntamiento de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid, si os fijáis, y sobre todo si el sol está un poquito rasante, podéis contar en las ventanas de izquierda y derecha hasta 53 desconchones. En el Ayuntamiento de Valladolid, sobre todo, lo defendieron bomberos, algunos bomberos, policías municipales, lógicamente las armas que tenían, ya sabéis lo que un policía es una pistola, lógicamente contra los Mauser es imposible, pero bueno, allí aguantaron. Y a fecha de hoy podéis ver los desconchones que se produjeron por los disparos que desde enfrente realizaban las fuerzas sublevadas. Incluso si tuvierais acceso a la primera planta, mirando de frente, el balcón de la izquierda, de la derecha es alcaldía. El de la izquierda es una gran sala que a veces lo utiliza algún partido político, otras veces es dependencia municipal. Pero bueno, en esa sala hay un cuadro enorme y en el cuadro son perceptibles, a fecha de hoy, los orificios de bala de esos disparos que atravesaron las ventanas y atravesaron este cuadro y todavía son visibles. Entonces, en el relato que os decía, Casa del Pueblo, Ayuntamiento de Valladolid, cárcel de Chancillería, cárcel nueva, fusilados en San Isidro. Como son tantos los presos, tenéis que entender una cosa, ellos en principio su idea no era cometer tanto asesinato como luego se cometió. Ellos en principio lo que hacen es detener a muchísimas personas y los asesinatos hasta el día 5 de agosto, fijaros que os doy día exacto, hasta el día 5 de agosto, sobre todo son asesinatos individuales, sobre todo, ¿no? Luego, lo que es la sistemática de la muerte es precisamente a partir de ese día del 5 o 6 de agosto. Eso que ocurre aquí es similar al resto de provincias donde la sublevación ha triunfado. En Sevilla ya el repunte empieza el día 4, pero en general se toma una decisión, se empiece un día antes o se empiece un día después. Pero como os digo, como sobre todo lo primero que se hace es detener y detener, claro, ni cárcel nueva, ni Chancillería, ni cárcel vieja, ni nada. Necesitan más espacio. Y ese espacio va a ser lo que fueron las antiguas cocheras de tranvías de Valladolid. Detrás de lo que hoy es el hospital, fue hospital militar, ahora son dependencias de sanidad. Todavía podéis ver una explanada, una parte de explanada, y dentro de esa explanada podéis ver una nave de color amarillo. Bien, en esa explanada existían dos naves. Eran las naves donde se arreglaban o guardaban los tranvías, que dejaron de funcionar en el año 29. Y en el exterior de la explanada pues también había algún tranvía viejo y demás. Y la entrada, el edificio que todavía se conserva, digamos, la fachada del edificio por donde entraban los presos y demás, da Paseo Filipinos, es un edificio de color marrón antiguo que se percibe perfectamente. Ese edificio ahí está perfectamente conservado como era en aquella época. Y de las dos naves todavía se conserva una de esas naves, que ahora mismo es un archivo, sirve de archivo para documentación de la Junta de Castilla y León. En ese espacio, en el máximo, llegó a albergar alrededor de 2.400 personas. Una persona que estuvo presa allí, en su día nos contaba cómo dormía, cómo duermen 1.000 personas en una nave, que si un día lo veis, aunque sea desde el exterior, veis que las proporciones no son especialmente importantes. Lo que dormían era, si esta es la pared, cabeza a cabeza, toda una hilera, ¿no? Un pasillo de aproximadamente 50 centímetros y a sus pies pues otras cabezas, y así se iba cubriendo. Y así dormían 1.000 personas dentro de una pequeña nave. Es importante señalar que este lugar se convierte en el sitio donde se concentran sobre todo los llamados presos gubernativos. ¿Qué es un preso gubernativo? Un preso gubernativo es un preso que puede ser juzgado o no juzgado. Depende del gobernador civil
lógicamente en el momento un militar, ¿no? Depende de él, y ese preso puede estar un mes, puede estar un año, puede estar 2 años, puede ser juzgado y por lo tanto ya con sentencia judicial, la que sea, si es penalmente ejecutado y si es cárcel, será trasladado casi con seguridad a cárceles de otros lugares del Estado, pero es uno de los lugares importantes donde salen muchísimas personas para ser paseadas, es decir, para que sobre ellos se cometan asesinatos extrajudiciales. Aquí sí me quiero detener, ya sabéis, si habéis leído, incluso algún emérito catedrático en el año 2002 todavía nos hablaba de que los falangistas eran unos señores que armaban los militares y que ellos iban eligiendo las víctimas, o sea, tenían la potestad de elegir las víctimas, y efectivamente hay presos de cocheras que nos decían cómo entraban falangistas con una lista y sacaban. ¿Qué es lo que hemos encontrado en la investigación? Pues 2 cosas importantes. Una, los presos que salían no salían por la puerta sin más, sino que salían con las órdenes de libertad dadas por el gobernador civil. Esa orden de libertad se pasaba al director de la prisión, el director de la prisión se la pasaba al jefe superior de policía, y una vez firmado por el jefe superior de policía, el director de la prisión se ponía a la persona en libertad. Esa documentación hemos encontrado, como es lógico. Si yo promuevo una sublevación y soy un profesional, un militar profesional, lógicamente todo tiene que estar controlado. Ningún militar puede dejar las cosas al azar. Eso va contra los principios más básicos de cualquier cuerpo militar. Un militar no puede dar un arma para que alguien haga lo que quiera con ella, otras cosas porque se te puede ver contra ti, por ejemplo, porque puede hacer lo que tú no quieres. Y ahí viene la segunda parte importante, que aunque estemos hablando de otra cosa, los falangistas eran militares, eran auxiliares del ejército, sometidos a la jerarquía, a la disciplina, a las ordenanzas y a la jurisdicción militar. Por lo tanto, cuando ellos eran juzgados o alguien había atentado de alguna manera contra un falangista, eran considerados, porque sí lo eran, militares, y por eso recibían armas militares, pero órdenes, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, los falangistas iban con la lista y decían tú, tú y tú, pero esa lista no la hacían, la hacían quien la tenía que hacer, como es lógico, los militares. No nos vamos a entretener porque daría para otra charla, pero hay una documentación profusa. O sea, tuvimos la suerte, siendo ministra Carme Chacón, de poder vaciar el archivo militar del Ferro. Entonces, a vallisoletanos se abrieron alrededor de 6.000 causas judiciales que se concretan en más de 2.000 juicios. Tenemos esos más de 2.000 juicios. Entonces llega un momento en que cuando tú lees un juicio, antes de acabar el juicio ya sabes cuáles van a ser las sentencias, por las características de las personas que están en los juicios. Es decir, los militares, eso es una cosa que nos tiene que quedar muy clara. Un militar, si hace lo que hace, de asesinato, de lo que sea, es porque se ha tomado una decisión meditada, y eso se realiza con una sistemática y con un rigor. Desgraciadamente, como sabéis, en el Memorial del Carmen nuestra investigación ha aportado casi 2.700 nombres de personas asesinadas, con la seguridad que es como todas las investigaciones, nunca hay investigaciones cerradas, ¿no? Entonces, hemos hablado ya de cocheras. ¿Qué más lugares faltarían, así importantes? Así, Torozos, pero ya no está en Valladolid. Sí, no, pero bueno, lo que pasa con Torozos, bueno, pero lo unimos, sí, lo vamos a unir para el tema del cemento, efectivamente.